10 razones por las cuales la vida de un elegido comienza a los 40. ¿Alguna vez has sentido que nada en tu vida tenía sentido y aún así algo dentro de ti sabía que lo mejor estaba por venir? Para los elegidos, la verdadera vida no comienza temprano, comienza a los 40, cuando todo finalmente se revela. Bienvenido al canal Alerta Divina, el llamado de los elegidos. Aquí permanecemos atentos a las señales y caminos que Dios revela a aquellos que cargan una misión especial. Si este mensaje resuena contigo, comenta abajo: soy bendecido por Dios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para recibir más mensajes destinados a quienes están llamados a caminar con propósito. Estás a punto de descubrir 10 razones por las cuales la vida de un elegido comienza a los 40. Prepárate, a aquello que estuvo oculto dentro de ti está listo para manifestarse. Un todo fue preparación. Ninguna lágrima, ningún tropiezo y ninguna pérdida ocurrió por casualidad. Cada etapa difícil tuvo un propósito oculto, incluso cuando parecía injusta o sin sentido. El elegido comprende con el tiempo que nada fue desperdiciado. Las frustraciones, las caídas y hasta los silencios prolongados del cielo sirvieron como un campo de entrenamiento invisible para fortalecer la fe. Los años de espera moldearon resiliencia, las derrotas enseñaron discernimiento y las heridas se convirtieron en fuentes de compasión. Así fue con José, vendido por sus propios hermanos y encarcelado en Egipto. Lo que parecía destrucción era, en realidad, el plan de Dios para salvarlo y luego usar su vida para sostener a toda una nación. Como está escrito en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para conservar con vida a mucho pueblo. Todo aquello que intentó aplastarte solo te preparó para soportar el peso de la promesa. Cada obstáculo fue un peldaño, cada demora fue una lección. Lo que parecía retraso, en verdad, era preparación. El elegido descubre que no caminó en círculos, sino en un proceso divino de refinamiento, como el oro en el fuego. Ahora, al mirar atrás, es posible percibir que la mano de Dios nunca se alejó. Si hoy hay claridad, es porque el dolor abrió espacio para la sabiduría. Ningún detalle fue en vano. Todo encaja como parte de un plan Mayo Ere que ya estaba escrito antes de tu nacimiento. 2. El arte de dejar ir. Soltar no significa perder, sino liberar espacio para algo más elevado. Durante muchos años, el elegido creyó que debía aferrarse a todo con fuerza en personas, recuerdos, opiniones, roles sociales. Ese apego trajo peso, inseguridad y en muchos casos, dolor. Sin embargo, cuando llega la madurez, el corazón comprende que no se trata de abandonar por egoísmo, sino de abrir camino a lo que realmente proviene de Dios. En Jesús enseñó en Juan capítulo 15, versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto aún. Esta palabra muestra que incluso lo que en algún momento fue importante puede necesitar ser removido, porque solo aquello que permanece ligado a la voluntad divina continúa floreciendo. El elegido comprende que insistir en mantener lazos tóxicos, ideas obsoletas o miedos antiguos es como cargar cadenas que impiden avanzar. Dejar ir no es debilidad, sino confianza en el plan eterno. Quien aprende esta lección encuentra paz, porque comprende que cada final es solo la apertura de un nuevo comienzo alineado al propósito. Así como el desierto precedió a la tierra prometida para el pueblo de Israel, el proceso de renuncia es una preparación. Lo que fue retirado no era lo esencial, sino el exceso. Y al liberar, el elegido experimenta ligereza y encuentra la verdadera libertad en Cristo. 3. El tiempo divino reemplaza la prisa. La ansiedad de querer todo ahora es una de las mayores trampas que el elegido aprende a superar. Durante la juventud, existe la impresión de que cada logro debe ocurrir rápidamente, como si existiera un reloj invisible que determina los plazos para realizar los sueños. Esta sensación genera angustia, exigencias internas y comparaciones injustas. Pero cuando llega la madurez, la visión se amplía. El elegido empieza a comprender que el tiempo humano y el tiempo de Dios no se miden igual. El salmista declaró en Salmo 31, versículo 15: mis tiempos están en tus manos. Esta verdad revela que el control nunca estuvo en los relojes terrenales, sino en las manos del Creador. Lo que parecía demora era, en realidad, protección. Lo que parecía retraso era, de hecho,
un alineamiento perfecto con el propósito mayor. Cuando esta conciencia despierta, la carrera contra el reloj pierde sentido. Ya no existe el peso de compararse con otros, ni la presión de alcanzar hitos impuestos por la sociedad. El elegido aprende a descansar en el tiempo oportuno de Dios, comprendiendo que cada acontecimiento tiene el momento exacto para florecer. En este entendimiento surge la serenidad. La ansiedad disminuye, el corazón encuentra paz y la mente se concentra en el presente. La vida deja de ser una carrera desenfrenada y se transforma en un caminar firme, donde cada paso está guiado por la certeza de que el Padre nunca se retrasa. Este cambio de percepción no solo alivia la carga, sino que también permite reconocer las señales divinas en la vida cotidiana. El elegido deja de temer al futuro y de lamentar el pasado, porque entiende que está exactamente en el lugar y momento en que debe estar. No es la velocidad lo que define la victoria, sino la fidelidad en continuar el camino que Dios ha designado. 4. El verdadero propósito se revela. En muchos momentos de la vida, el elegido puede haber sentido que caminaba sin dirección, probando distintos caminos, explorando ocupaciones, construyendo relaciones que parecían sólidas y luego se desvanecieron. Esa sensación de vacío interior no era señal de fracaso, sino parte del proceso. Existía un llamado profundo que ninguna conquista externa podía llenar. A los 40 años, las piezas comienzan a encajar y lo que antes era confusión se transforma en claridad. Las experiencias que parecían aleatorias se revelan como etapas de un mismo plan. Cada habilidad adquirida, cada caída superada, cada puerta cerrada, tenía un objetivo: preparar al elegido para la misión que le fue confiada. Como escribe Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Nada se perdió, todo sirvió. En este punto del camino, el peso de no saber quién es o por qué está aquí desaparece. El elegido comprende que siempre existió una dirección silenciosa, guiando cada paso, incluso cuando parecía no haber salida. La visión se abre y el propósito no solo se comprende, sino que también se siente en el corazón como algo irresistible. No se trata solo de tener un objetivo personal, sino de reconocer la responsabilidad de impactar vidas, ser instrumento de transformación y testimonio de la gracia divina. El llamado se vuelve tan evidente que ya no hay necesidad de buscar validación en otros lugares. El elegido vive con convicción, consciente de que todo lo vivido fue preparación para cumplir la misión que ahora se revela con nitidez. En este despertar nace una confianza inquebrantable. Ya no es necesario correr detrás de respuestas, porque comienzan a surgir naturalmente. El propósito que antes parecía lejano, ahora late dentro del alma, recordando que cada detalle de la historia tenía un motivo mayor y que ha llegado la hora de vivir esta verdad. 5. El fin de la búsqueda de validación externa. Durante gran parte de la vida, el elegido creyó que debía probar su valor ante otros. Fue llevado a pensar que su identidad dependía de la aprobación de la familia, amigos o sociedad. Esta necesidad de reconocimiento a menudo lo hizo silenciar su propia voz para agradar, adaptarse a estándares que no reflejaban su esencia y cargar con pesos que no eran suyos. Pero llega un momento en que todo esto pierde sentido. A los 40 años, surge una comprensión liberadora. La única confirmación que realmente importa proviene de Dios. Está escrito en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta enseñanza revela que vivir según la opinión ajena es permanecer atrapado en un ciclo de ilusiones, mientras vivir para Dios es caminar en verdad. El elegido comprende que ya no necesita justificar sus decisiones ni explicarse ante quienes no comprenden su llamado. La seguridad no nace de aplausos externos, sino de la certeza interior de que sigue la voz correcta. Este cambio trae paz, porque elimina la obligación de cumplir expectativas humanas y abre espacio para vivir con autenticidad. A partir de este punto, la vida no se moldea por el miedo a desagradar, sino por el deseo de permanecer fiel a la misión confiada por el Creador. La opinión de otros deja de tener poder sobre las decisiones y la identidad se fortalece en quien Dios dice que eres. Esta conciencia no genera orgullo, sino humildad, porque el elegido reconoce que no necesita demostrar nada a nadie, solo mantenerse alineado con quien lo llamó. Esta liberación inaugura un nuevo modo de vivir. El peso de las críticas se vuelve ligero,
Las comparaciones pierden importancia y la alegría de ser completo ante Dios supera cualquier necesidad de aplauso humano. El elegido descubre que la verdadera validación es ser hallado fiel. 6. En un despertar espiritual más profundo, hay un momento en la vida del elegido en que la realidad deja de ser percibida solo con los ojos naturales. A los 40 años, las señales del cielo se vuelven más evidentes y la sensibilidad espiritual se intensifica. Situaciones que antes parecían coincidencias pasan a ser comprendidas como mensajes divinos. Pequeños detalles del día a día revelan significados mayores y la intuición antes sofocada empieza a hablar con claridad y seguridad. El corazón ya no encuentra satisfacción en distracciones pasajeras. Lo que realmente brinda plenitud es la presencia de Dios, la oración, la meditación en la palabra y los momentos de silencio dejan de ser obligaciones y se transforman en una necesidad vital, como el aire que sostiene el cuerpo. Este despertar conduce a una percepción más clara de que nada ocurre por casualidad, porque todo está conectado al propósito eterno. Jesús declaró en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Este versículo se cumple en la vida del elegido, que aprende a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Lo que antes era solo un susurro, ahora se manifiesta como dirección clara, guiando cada decisión y confirmando cada paso. En esta nueva etapa, los valores cambian. Lo que antes brillaba pierde importancia, mientras lo que proviene de lo alto adquiere prioridad absoluta. La mente se abre para comprender verdades espirituales que antes parecían lejanas. Existe un sentido constante de la presencia divina, que no depende de templos ni rituales, sino que se manifiesta en cualquier lugar donde el corazón esté dispuesto a escuchar. Este despertar trae paz, porque el elegido comprende que no camina solo. Es guiado, protegido e instruido por el Espíritu Santo. La fe se fortalece. El discernimiento se agudiza y la certeza de estar en el centro de la voluntad de Dios se convierte en el ancla que sostiene ante cualquier tormenta. 7. Energía transformada en poder. Con el paso de los años, el elegido aprende a reconocer la fuerza invisible que lleva dentro de sí. A los 40, esta percepción se vuelve aún más clara. No hay espacio para desperdiciar energía en situaciones que roban la paz o personas que drenan vitalidad. Surge un discernimiento agudo que identifica rápidamente lo que edifica y lo que solo desgasta. Esta conciencia no nace de la teoría, sino de las marcas dejadas por las experiencias de vida. El elegido entiende que preservar su propia energía es proteger la misión que ha recibido. No se trata de egoísmo, sino de sabiduría espiritual. Cuando Jesús caminaba entre las multitudes, una mujer tocó su manto y él declaró en Lucas capítulo 8, versículo 46, «Alguien me tocó, porque sentí que de mí salió poder». Esto demuestra que la energía espiritual es real, palpable y puede ser transferida. Quien lleva un llamado debe aprender a administrarla. En esta etapa la atención se centra en lo que genera crecimiento, en relaciones saludables, pensamientos constructivos y ambientes que elevan la fe. El elegido se vuelve selectivo, no por orgullo, sino porque comprende que su misión requiere claridad y fuerza. Donde antes existía vulnerabilidad a influencias negativas, ahora hay firmeza para decir no a lo que no está alineado con el propósito. Esta transformación también amplía la capacidad de manifestar cambios concretos. La mente y el corazón, cuando están alineados con la voluntad divina, liberan una energía creadora que da forma a lo invisible. Lo que antes parecía imposible comienza a suceder naturalmente, porque el elegido ha aprendido a usar sus palabras, pensamientos y actitudes como semillas que atraen el cumplimiento de las promesas de Dios. El poder que antes se dispersaba en preocupaciones y luchas innecesarias, ahora se canaliza para construir, sanar, restaurar y atraer lo que está en sintonía con el llamado divino. El elegido ya no es solo alguien que sobrevive a las circunstancias, sino un agente activo de transformación, consciente de la autoridad que posee. 8. La soledad como refugio sagrado. Para muchos, estar solo es un peso difícil de soportar, pero para el elegido este momento adquiere otro significado. La soledad deja de ser ausencia y se convierte en encuentro. Es en este espacio silencioso donde el corazón se calma y la mente encuentra claridad. El ruido del mundo pierde fuerza y la voz de Dios se escucha con mayor nitidez. Lo que antes parecía vacío se revela como lugar de restauración. Los años de agitación y búsqueda de aceptación
enseñaron que la compañía constante no siempre es señal de plenitud. Muchas veces fue en la falta de apoyo humano donde el elegido descubrió la presencia fiel del Señor. Como está escrito en Salmo 62, versículo 5, «Alma mía, espera solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza». Este tiempo de recogimiento no es castigo, sino cuidado divino, para que la confianza se arraigue en la fuente correcta. En la soledad caen las máscaras, se disipan las ilusiones y emerge la verdad interior. El elegido comprende que no necesita distracciones externas para sentirse completo. Encuentra fuerza en el silencio. Aprende a escuchar su propia alma y reconoce la presencia del Espíritu Santo que nunca abandona. Este estado no genera aislamiento, sino renovación, porque quien se conecta con Dios en secreto lleva luz suficiente para iluminar a muchos. Lo que antes era motivo de tristeza, ahora se transforma en refugio. El elegido valora los momentos de quietud como parte esencial del crecimiento. Es en este espacio donde surgen revelaciones, orientaciones y nuevas fuerzas para continuar el camino. La soledad deja de ser carga y se convierte en santuario, donde la presencia divina fortalece y prepara para enfrentar cualquier desafío. El silencio, que antes parecía pesado, se convierte en fuente de libertad. El elegido descubre que nunca ha estado realmente solo, porque aquel que lo llamó está siempre presente. 9. En vivir para sí mismo y para el llamado divino. Durante Ecos, el elegido pudo haber puesto a otros por delante de sí mismo, intentando encajar en patrones que nunca reflejaron su esencia. Expectativas familiares, presiones sociales e incluso limitaciones autoimpuestas moldearon decisiones y desviaron la atención del verdadero propósito. A los 40, esta dinámica cambia por completo. Surge la claridad de que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla, complaciendo a terceros a costa de la propia felicidad. En este momento, el elegido actúa en alineación con la misión que Dios le confió. Cada decisión, cada elección es guiada no por la necesidad de aprobación, sino por la fidelidad al llamado divino. Es como Moisés quien dejó el confort de Egipto para conducir al pueblo de Israel a la libertad, confiando en la dirección de Dios incluso sin garantías humanas. Como está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 12, «Ciertamente estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirás a Dios en este monte». La libertad de vivir para sí mismo no significa egoísmo, sino madurez espiritual. El elegido aprende a establecer límites firmes, a priorizar lo realmente importante y a respetar su propia energía y tiempo. Los sueños reprimidos se retoman, los deseos genuinos adquieren voz y la autenticidad se convierte en guía permanente. Vivir alineado con el llamado divino transforma cada día en oportunidad de manifestar el propósito. El elegido ya no mide el éxito por estándares externos o comparaciones con otros. El verdadero triunfo es estar en sintonía con lo que Dios preparó, viviendo con pasión, integridad y plena conciencia. La vida se convierte en expresión de lo más auténtico y significativo, reflejando no solo logros, sino la realización de la misión celestial que siempre estuvo destinada a cumplir. Si te ha gustado el video, deja un me gusta, compártelo y suscríbete al canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones cada vez que publique un video nuevo. Estamos aquí para guiarte y alentarte mientras descubres el significado más profundo de tu vida. Mucha gratitud. Hasta el próximo video.